Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Hoy continuamos con la tercera parte de Seduciré al Duque del Norte. No olvides revisar la descripción del video o los comentarios fijados para encontrar la lista de capítulos. Pero antes de empezar queremos mandar nuestros calurosos saludos de cumpleaños a Luis Hidalgo. Confiamos que el 17 de julio lo hayas pasado muy bien. A Bere, ojalá que el 9 de agosto haya sido un día lleno de alegría y que este año nuevo esté cargado de cosas buenas para ti. A la sobrina de Saori Kido y a David Martínez deseamos que el 17 de agosto haya sido un día inolvidable. Para Neil Garland esperamos que el 20 de agosto esté lleno de amor y alegría y que el año que viene esté cargado de felicidad para ti. A Mariel Yugarte confiamos que el 23 de agosto lo celebres con mucha alegría. Carmen Jumbo, ojalá que el 24 de agosto sea un día maravilloso para ti rodeada de amor. Eliza, deseamos que el 25 de agosto esté lleno de risas y momentos especiales. Nuriela, confiamos que el 28 de agosto lo pases increíblemente bien. Yeski, esperamos que el 30 de agosto tengas un cumpleaños lleno de alegría y sorpresas y que el año que viene te traiga mucha felicidad. A Yesenia Acosta, ojalá que el 31 de agosto sea un día lleno de amor y felicidad y que este nuevo año esté lleno de bendiciones. Noemí Chavarría, deseamos que el 5 de septiembre sea un día maravilloso para ti y que este nuevo año te traiga muchas cosas buenas. A Pamela Ramírez, confiamos que el 15 de septiembre disfrutes mucho de tus 19 años y que este nuevo año esté lleno de oportunidades y alegrías para ti. Muchísimas gracias por compartir sus fechas especiales con nosotros. Les deseamos lo mejor a toda nuestra hermosa comunidad. Y ahora sí, espero que disfruten de este video. Seduciré al Duque del Norte. Capítulo 3. Fuego cruzado. La cena había sido un verdadero campo de batalla, una especie de Kalahari emocional donde las palabras se lanzaban como flechas envenenadas. Sin embargo, el intenso enfrentamiento no duró por mucho, pues el duque con su imperturbable presencia intervino. Oh sí, su intervención, aunque serena, fue decisiva y se inclinó inequívocamente a favor de Selina. Para ella ese momento fue como presenciar a un león defendiendo su territorio, aplastando sin piedad a una loba pulguienta. Definitivamente el duque y ella hacían un buen equipo. Horas después, tras la cena, Calcium ya se había puesto cómodo, sentado en el sofá frente a la chimenea, contemplando una montaña de cartas que Rosalind había traído con ella. Fue allí que en medio del silencio el crujir de la puerta interrumpió el silencio y Calcium levantó la cabeza solo para quedarse inmóvil al ver a Selina acercarse. Ella, tratando de disimular el rubor que amenazaba con delatarla, fingió que no era gran cosa. Sin embargo, a Calcium no le pasó desapercibido, y con cada paso de Selina su mirada se volvía más intensa. El atuendo de ella era una pieza peculiar. Cada pequeño movimiento revelaba un destello de piel aquí y allá, en un juego de luces y sombras que resultaba mucho más provocador que si estuviera completamente desnuda. Calcium, normalmente estoico e imperturbable, parecía atrapado entre el deseo de mirar y el deber de mantener la compostura. Selina, sin inmutarse, tomó asiento a su lado en el sofá y mientras lo hacía, notó que los lóbulos de las orejas de Calcium se habían teñido de un rojo sospechoso. ¿Sería por el calor de la chimenea? Aunque la posibilidad de que su presencia tuviera algo que ver con ello también la hizo sonreír. Tratando de mantener la compostura, Selina comentó: «No me malinterpretes, esto de vestirme así es solo para no levantar sospechas con las sirvientas. No es mi intención hacerte sentir incómodo», explicó ella. Calcium, claramente afectado, tosió nerviosamente mientras murmuraba su respuesta. Por fortuna, la dignidad fría de Calcium volvió a apoderarse de él y Selina aprovechó aquel momento para indagar un poco más sobre las sospechosas. Sobre todo porque durante la cena, Rosalind había mencionado algo acerca de su casi compromiso con Calcium, lo que prendió una chispa curiosa. Calcium, casi sin emoción, comenzó a contar una historia inesperada. Mi madre, la ex duquesa, era una mujer codiciosa. Se casó con mi padre, el anterior duque, para mejorar su situación financiera. Nació como la tercera hija de una familia modesta y vio que el matrimonio era su oportunidad de escalar. Selina, intrigada, aguzó las orejas. La historia coincidía en parte con los rumores que había escuchado de las sirvientas. Quizás sea hereditario el fastidio con la gente. La familia Lembira ha estado confinada en su propiedad durante generaciones,
pero mi madre quería entrar en los círculos sociales centrales de alguna manera. Selina asintió, demostrando que así ella estaba escuchándolo. Ella creía que el matrimonio era la mejor manera de conectar con la nobleza. Continuó Calción. Pero lo que podría haber sido una ambición para ella ahora se ha convertido en mi problema. No importa cuántos aristócratas vivan en los alrededores. Mi madre pensaba que si la familia del duque estaba llena de riquezas, valdría la pena al menos considerar a las hijas del marqués de Dioland. Rosalind era conocida por ser la más hermosa. Pero ni siquiera el gran duque de Lenvir pudo abrirse paso en el centro de la nobleza. El resultado fue un rotundo no, devolviendo la propuesta de mi madre sin más. Oh, vaya. Así que Rosalind había rechazado al duque del norte. ¿No era irónico que ahora estuviera justo allí cortejándolo? Eso fue hace al menos 5 años. Dijo Calción, su voz volviéndose un susurro frío. Y ahora obtuviste tu venganza, murmuró Selina, recordando la manera en la que Calción dejó en claro que no pretendía formar vínculos con Tioland, ni mucho menos con Rosalind. La cara de esta había sido todo un poema. De cualquier forma, ahora Selina tenía un panorama más esclarecido. El pináculo del círculo social central, la joya más codiciada en el reino al parecer, era el título de duquesa de Lenvir. Rosalind, quien no carecía de nada, ansiaba con desesperación ese puesto, como un niño que desea el último dulce en el frasco. Selina, observando detenidamente el rostro de Calción, no pudo evitar preguntar jocosamente: ¿será que al final la señorita Rosalind se enamoró perdidamente de la cara del duque? No lo creo. ¿Entonces fue por tu cuerpo? Calción la miró de reojo, como si no se tomara en serio la idea, y entonces soltó: Eso es más probable. Respondió con una mezcla de desprecio y diversión, lo que hizo estallar a Selina en risas. Vaya, el duque del norte era todo un descarado juguetón. ¿Quién lo diría? Mientras tanto, el proceso de revisar las cartas continuaba. En la mayoría de las familias, el mayordomo o las criadas se encargaban de eso, pero Calción era diferente. Y aunque estas misivas fueran banales, él personalmente revisaba cada una. Y no era por mera curiosidad. Cada palabra podía ser un arma, cada gesto una amenaza velada. Así que era mejor asegurarse. Y de repente, su mano se detuvo al encontrar un sobre decorado con oro. ¿Pero qué tenía esta carta en especial? Bueno, la carta no era de otro que del príncipe heredero, una misiva que no podía simplemente ser ignorada. Bueno, más allá de la jerarquía, el príncipe heredero tenía sus ojos puestos en Lenvir, más como un cazador que como un príncipe. Sí, era un cretino ambicioso, y ahora estaba llamando a todas las familias nobles para el 3er centenario de la fundación. Y dadas todas las reglas absurdas que había que seguir en el reino, Calción estaba obligado a aceptar la invitación, ya que se trataba de una familia superior. Al escucharlo, Selina sonrió, viendo una oportunidad. Bueno, esto me da una excusa perfecta para ir a la capital. Además, es la ocasión ideal para mezclarme con el círculo social central y encontrar al culpable. Pero aún hay algo que me sigue preocupando, dijo ella mirándolo de soslayo. Calción, que permanecía absorto en sus pensamientos, no previó el momento en el que Selina se deslizó hasta sentarse en su regazo, haciendo que su corazón de pollo diera un vuelco. Llévame contigo, duque, quiero ver la capital también. Vamos, llévame, dijo mimosamente. ¿Qué haces? Balbuceó Calción, intentando mantener la compostura. No pararé hasta que me digas que sí, insistió Selina con una sonrisa traviesa. Por supuesto irás también. ¿Cómo podría dejarte aquí? Finalmente, Calción cedió, sudando nerviosamente. Selina, triunfante, lo soltó y saltó del sofá. Perfecto, me voy a dormir entonces, te dejo el resto a ti, dijo como si nada, dirigiéndose a la cama para luego enterrarse rápidamente entre las sábanas. Calción, aún aturdido, volvió a mirar la carta en sus manos. Ahora tenía que pensar cómo manejar esta situación. Sin embargo, el calor que sentía no provenía del fuego de la chimenea, sino de la sensación de estar completamente fuera de su zona de confort. ¿Qué demonios me está pasando? Hasta ahora, para Calción, una mujer era solo un tipo de criatura. Nunca pensó profundamente en ello, nunca le prestó atención. Así fue hasta que conoció a Selina, y últimamente, cada vez que su piel rozaba la de ella, sentía como si un fuego comenzara a arder dentro de él, uno que ninguna cantidad de lógica, o incluso todo el hielo del norte, podría apagar.
A la mañana siguiente, Selina recibió una invitación para tomar el té con Rosalind. De acuerdo con las leyes de Alkin, una persona de menor rango podía rechazar una invitación de alguien de mayor jerarquía siempre que tuviera una excusa razonable. Selina pensó que no tener un vestuario propio era una excusa aceptable, sobre todo considerando que Rosalind cambiaba de vestido cada 4 veces al día, pero no. Al parecer, la heredera de Tiolan no lo consideró suficiente y con terquedad insistió en que se presentara. ¿Y qué hizo Selina? Pues apareció en pijama, porque entre volver a usar el vestido de la ex duquesa o ponerse la ropa de las sirvientas, eligió la opción más cómoda. ¿Cómo es posible? Aunque no tuvieras que ponerte, siempre hay un límite para el decoro, exclamó Rosalind horrorizada. Selina disfrutó viendo cómo los hombros de esta temblaban de indignación. Bueno, no podía rechazar la invitación de una familia de mayor rango, ¿verdad? Replicó Selina con una sonrisa traviesa. Aún así, ¿cómo te atreves a venir con esos harapos? Rosalind estaba furiosa, pero Selina simplemente sonrió aún más. ¿Oh, esto? Ay, esto es culpa del duque, que no se contuvo y rasgó toda mi ropa anoche, dijo Selina, disfrutando cómo los ojos de Rosalind se volvían viscos, imaginando lo peor. La conversación entre ambas continuó con cortesías falsas que disimulaban una guerra de insultos. Harapiento, ignorante, pequeña metiche, todo se podía leer entre líneas, pero Selina, cansada de la charla inútil, decidió lanzar el golpe final. Quizás debería ser más considerada conmigo, señorita Rosalind. Es probable que nos veamos más seguido de lo que cree. El duque, después de todo, me va a llevar a la capital. Rosalind, que no pudo contenerse, refunfuñó. Una mujer como tú. ¿Acaso el duque ha partido la cabeza? Las chispas de furia saltaban de sus ojos. Oh, estaba en medio de fuego cruzado y Selina disfrutaba viendo cómo ardían. Incluso una mujer como yo es más digna que alguien como tú para mi querido duque. El pecho de Rosalind, adornado con encajes y joyas que exudaban lujo, subía y bajaba con una furia contenida, y Selina esperó pacientemente. El enfrentamiento había durado lo suficiente y justo en ese momento, los pasos firmes de Calcio resonaron y su voz llenó el lugar. Al oírlo, Rosalind intentó recuperar la compostura y se levantó de su asiento. Pero la situación no le favorecía. Cualquiera que los viera pensaría que estaba acosando a Selina, y entonces, cuando bajó la mirada, vio como el rostro de ésta estaba cubierto de lágrimas. Calcio se acercó y Selina, en un acto desesperado, corrió hacia él y lo abrazó como si no lo hubiera visto en 1000 años. Rosalind masculló una maldición entre dientes, pero las excusas ya se habían agotado. Sin decir una palabra, Calcio cubrió el cuerpo tembloroso de Selina con su capa, quien lloraba como un pajarito asustado, patético y abominable a la vez. Calcio miró a Rosalind con disgusto evidente. Tratar abiertamente de acosar a la mujer que había traído a su propio castillo era audaz, demasiado audaz. El corazón del duque ardía al pensar en lo que podría haber sucedido en lugares donde él no estaba presente. Sintió una ira clara y punzante, y todos alrededor lo percibieron. Si se movía un poco más rápido, podría desenfundar su espada y acabar con todo en un instante. La atmósfera se tensó girando en torno a él. El duque del norte, el señor de Lenvir, el caballero más habilidoso, tenía el poder de dominar la situación con solo su presencia, y ahora estaba furioso. Y cuando la situación terminara, lo único que recordarían sería su ira. Pero Selina no quería dejar las cosas así, porque aún podía caldearlas más. Así que Selina fingió llorar y frotó su rostro húmedo contra el firme pecho de Calcio, suplicando con voz quebrada a que volvieran a su habitación, a lo que finalmente Calcio cedió. Con un brazo fuerte la levantó y la envolvió en su capa. En un abrir y cerrar de ojos, Selina colgaba del cuello de Calcio, y mientras éste la llevaba de regreso por donde había venido, Selina no olvidó lanzar la estocada final. Al mirar a Rosalind, que se hacía más pequeña con la distancia, Selina le mostró el dedo corazón. Sí, porque a veces el infantilismo era la mejor arma para hacer enojar al enemigo. Una vez que estuvieron a solas, Selina no perdió tiempo en derramar elogios sobre Calcio. Sus habilidades actorales parecían mejorar cada día que pasaban juntos. Casi me lo creo cuando le lanzaste esos rayos con los ojos, duque. Vaya, estoy muy orgullosa de ti, dijo Selina con una sonrisa amplia y llena de satisfacción. Calcio la colocó suavemente en el sofá, observando su rostro animado. ¿Debería haberle dicho que no había sido actuación? Pero frunciendo el ceño,
decidió cambiar de tema. He ordenado que el sastre venga a confeccionar tu ropa. Pronto partiremos a la capital y no puedes vagar por la alta sociedad vestida con esa bata. Además, debes familiarizarte con algunas reglas básicas, Comentó Calcium con un tono que sugería que aquello era más una instrucción que una simple sugerencia. Selina entonces arqueó una ceja confusa. Ella creía que el concepto de su actuación era ser una villana analfabeta, pero ¿por qué el cambio de planes? Y sí, Calcium también había estado de acuerdo con esa idea, pero una cosa era el castillo de Lenvir y otra muy distinta la alta sociedad. Calcium comprendía que si Selina iba a integrarse a los altos círculos sociales, necesitaba aprender los modales de ese mundo, un mundo social que era en realidad un campo de batalla, donde las alianzas y las enemistades se forjaban en medio de una lucha invisible. Al escucharlo, Selina asumió que Calcium estaba preocupado por la reputación de Lenvir, pero lo que escuchó a continuación la dejó perpleja. No me importa lo que los demás piensen de mí, pero odiaría ver cómo esas personas te ignoran por tu falta de cultura, dijo el duque, con una sinceridad que la tomó por sorpresa. Selina se quedó en silencio por un momento procesando sus palabras que sonaban dulces, pero luego recordó que eso podía ser parte de un acto o una prueba. Después de todo, ¿las palabras dulce y duque podían coexistir en la misma oración? No, definitivamente no. Y unas horas después, el sastre llegó al ducado y Selina aprendió algo nuevo sobre ese salvaje mundo de la alta sociedad. Allí no había una obsesión por el tamaño, la forma o el tipo del cuerpo. El joven sastre incluso se atrevió a halagarla. «Tiene uno de los cuerpos más hermosos que he visto en mi vida, señorita», le dijo con una sonrisa mientras la medía. Pero antes de que pudiera responder, la voz fría de Calcium los interrumpió cortando el aire como un látigo. Selina casi había olvidado que el duque seguía allí, observando todo con esos ojos penetrantes. Pero, ¿por qué no se había ido a su oficina? Después de que el sastre se marchara, Selina se había embarcado en sus primeras clases de etiqueta junto a la estricta señora Janet, pero para absoluta sorpresa de esta última, Selina resultó ser una alumna excepcionalmente rápida. Su capacidad para memorizar y aprender las lecciones era asombrosa, reconoció a la mujer muy a su pesar. Calcium, que escuchaba su reporte, tenía una expresión de satisfacción en su rostro. No estaba nada sorprendido, de hecho, estaba complacido. Y sí, Selina ya había demostrado ser muy hábil con sus dotes de actriz, tanto que incluso él mismo se sentía seducido momento a momento, pero había algo más que simple satisfacción. Ahora había un nuevo elemento que le despertaba curiosidad. La apuesta absurda que habían hecho horas antes, una idea tan loca que solo podía haber salido de la mente de esa chica de otro mundo. Todo había comenzado después de la partida del sastre. Selina, en un arrebato de competitividad, decidió poner un poco de motivación para que ambos aprendieran juntos sobre la formación social de allí. Pero como siempre, Selina no podía dejarlo en algo simple. Así que puso una condición. Quien aprendiera más rápido sería el ganador, y el perdedor tendría que cumplir cualquier deseo del ganador. Por un lado, Selina era una completa novata en las costumbres de su nuevo entorno, y por el otro, Calcium había esquivado esas lecciones durante toda su vida, optando por las artes de la guerra en lugar de las reglas sociales. Pero con cada habilidad que Selina demostraba, la curiosidad de Calcium también crecía. ¿Qué podría pedirle Selina si resultaba ser la ganadora? Su mente se llenaba de posibilidades, y no podía evitar sentirse intrigado. La competencia había adquirido un matiz divertido, y Calcium no podía esperar a ver cómo se desarrollaba todo. Esa misma noche, el castillo zumbaba con rumores sobre las clases de etiqueta que Selina había tomado con la estricta señora Janet, quien parecía tener una notable animadversión con su presencia allí. Y sí, Selina sabía que no era una duquesa para recibir tratos preferenciales, ni tenía dinero para repartir propinas generosas. Así que era extraño que alguien le mostrara amabilidad sin motivo aparente, especialmente en un lugar como ese lleno de desconfianzas. La actitud de la señora Janet, tan severa y vigilante, también la había dejado inquieta. Estudiando a la criada que estaba frente a ella, la joven con su cabello castaño atado en una modesta trenza parecía sencilla, pero había una limpieza casi antinatural en su belleza.
pensaba. ¿Podría estar buscando ganarse su favor para acercarse a Calcium? O peor aún, ¿podría ser una espía enviada por alguien más para vigilarla y descubrir sus secretos? Ay, de cualquier manera, Selina sabía que tenía que jugar sus cartas con cuidado, así que sonriendo con la inocencia de una niña, preguntó con entusiasmo: June, ¿por qué será que la señora Janet es tan dura conmigo? La respuesta de June fue automática. La señora Janet era muy leal a la familia Lenvir y siempre hablaba de proteger el honor del duque del norte y no permitir que nadie lo mancillara. Sin embargo, ¿era solo por proteger el honor de Lenvir o había algo más detrás de su mirada desaprobadora? Y entonces June soltó: Así es, no sé cómo habrá sobrevivido la anterior duquesa con ella. El interés de Selina se agudizó. Ese era un tema del que Calcium nunca hablaba. Afortunadamente, June comenzó a contarle un poco de ello. Pues resultaba y resaltaba que la ex duquesa provenía de una familia noble, pero tal parecía que la señora Janet nunca estuvo del todo satisfecha con ella. Siempre la seguía, regañándola, e incluso una vez la regañó tanto que la ex duquesa se hartó y la golpeó en respuesta. Y no, nada justificaba la violencia, pero ¿qué tan exhaustiva pudo ser la señora Janet para merecerse un golpe? Por lo que iba enterándose, la madre de Calcium había sido una mujer fría, de carácter fuerte, materialista, alguien que no soportaba que las cosas no se hicieran a su manera. Y conforme iba escuchando más y más, Selina intentaba juntar las piezas. Una mujer que se enfrentaba a la señora Janet y una criada que por alguna razón parecía demasiado ansiosa por hablar. Había algo extraño en todo eso, pero algo que iba quedando más que claro es que nadie estaba libre de las molestias de la señora Janet. Bueno, quizás solo el duque. Sin embargo, ¿sería la señora Janet la razón por la que el duque aún no se había casado? Selina soltó eso en broma riéndose. La sirvienta también rió, aunque con menos entusiasmo. Y de repente el ambiente cambió, como si alguien hubiera arrojado un balde de agua fría sobre la conversación. El tema de la ex prometida de Calcium, Airel, fue puesto sobre la mesa, pero ese era como un tema tabú en ese lugar. Selina, notando el cambio, decidió suavizar las cosas. June, me caes muy bien, deberías venir más seguido. Al oírla, la muchacha asintió con rapidez, notablemente muy entusiasmada. Selina entonces sonrió y asintió, preparando el terreno para lo que vendría. Y fingiendo casualidad, bajó la voz y se inclinó un poco más hacia June. Por cierto, June, ¿es verdad lo que dicen? ¿Que si alguien es muy codicioso puede morir? ¿Quién murió antes? June miró a su alrededor con nerviosismo, asegurándose de que nadie más la escuchara. Luego, en voz baja, respondió que todo se trataba de un gran secreto, ya que hacía como un mes, la joven que iba a ser la prometida del duque se había suicidado en la mansión de la capital. Selina abrió los ojos con una expresión de asombro perfectamente calculada. ¿El duque tenía una prometida?, preguntó. Pero June explicó que Airel no podía llamarse exactamente como una prometida, quizás algo parecido a eso, porque en realidad todo había sido un matrimonio arreglado, por lo tanto, no había amor entre los dos. Selina continuó con su actuación, haciendo preguntas inocentes y dejándose sorprender por las respuestas de June. La historia que escuchaba no coincidía del todo con lo que Calcium le había contado, y eso lo hacía más intrigante. Algo estaba sucediendo en ese castillo. Aparentando ignorancia mientras reunía toda la información posible. La conversación se desvió hacia la misteriosa muerte de Airel y Selina fingió estar completamente sorprendida por cada revelación, hasta que finalmente June bajó aún más la voz y susurró: Sí, la verdad es que esa mujer tenía un amante en la capital y se cree que estaba engañando al duque. Selina trató de disimular su shock, aunque por dentro las piezas comenzaban a encajar. Algo muy oscuro se ocultaba tras las paredes de Lenvir. Definitivamente estaba en medio de fuego cruzado. La señora Janet era conocida por su estricta disciplina, pero también por ser una persona de confianza inquebrantable. En el castillo todos sabían que si algo necesitaba resolverse, Janet era la indicada. Calcium confiaba ciegamente en ella. Después de todo, era ella la que mantenía el castillo funcionando como un reloj suizo. Sin embargo, Selina estaba a punto de desafiar esa confianza y sabía que lo que estaba a punto de decir podría ponerla en una posición precaria. Tomando una profunda bocanada de aire, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de soltar, finalmente dijo: ¿y si lo de Airel fue realmente un suicidio?
Calcium, sorprendentemente sereno, mantuvo la calma. Sus ojos, en lugar de mostrar enojo, se enfriaron y preguntó con voz firme: ¿Qué te hace creer eso? Selina sabía que se adentraba a un terreno peligroso. El pacto que ambos habían compartido se basaba en una premisa distinta, y tambalear esas bases no era tarea fácil. Pero si seguían buscando a un culpable que quizás no existía, podrían acabar persiguiendo sombras o fantasmas, o peor aún, señalando a la persona equivocada. Para Selina, ese mundo era como un escenario teatral, y aunque disfrutaba del espectáculo, no quería pasar toda su vida actuando. Creo que el enemigo no necesariamente está allá afuera, sugirió Selina. Calcium, captando el giro de la conversación, le pidió que fuera mucho más específica. Así que, aliviada de que Calcium no la hubiera descartado de inmediato, comenzó a exponer su teoría, hablándole de la presión que podría haber empujado a Irel al suicidio, y aunque Calcium mantenía su usual firmeza y frialdad, la escuchaba atentamente. Selina entonces planteó la cuestión: si alguien es llevado al suicidio por la presión de otros, ¿realmente se podría considerar un suicidio o más bien un asesinato? El duque se sumió en un profundo silencio, y Selina sabía que no sería fácil tomar una decisión, ya que por un lado, si reconocía que fue un suicidio, el culpable desaparecería, pero por otro, si lo consideraba un asesinato, tendría que vengarse de aquellos que, aunque no habían derramado sangre directamente, habían empujado a Irel al borde del abismo. Y finalmente, habló con determinación: Lo juzgaré como un asesinato. El orgullo del duque del norte se mantuvo firme. Selina entonces explicó más sobre lo que había escuchado, pero Calcium parecía imperturbable. Sabía que restar importancia a la situación podría parecer insensible, pero exagerar también podría convertir el asunto en algo más grave de lo necesario. Frustrada, Selina trató de hacerle entender que no todos tenían el lujo o la posición de un duque. Tú tienes el poder, duque, y nadie se atrevería a ignorarte, pero Irel ni yo contamos con esa consideración. Calcium la miró profundamente y con una voz baja preguntó: ¿Por qué no lo tendrían? El varón tenía poder y tú tienes mi favor. Al escucharlo, Selina intentó poner las cosas en perspectiva, explicándole que, aunque el poder era importante, vivir bajo la presión constante del juicio de los demás podía ser aterrador. Ella lo sabía más que nadie. Su vida en Corea había sido un constante foco de falsos rumores que se repetían una y otra vez, y cada vez que quería dejar todo, siempre había personas que la apoyaban, que le daban fuerzas. Pero, ¿había sido así para Irel? ¿Tuvo alguien allí para que la apoyara? ¿Qué clase de palabras podrían empujar a alguien a querer morir? Preguntó él. Selina sabía que el mundo de Calcium y el suyo eran completamente diferentes y que para él los problemas emocionales quizás no tenían el mismo peso, pero eso no significaba que no debían ser tomados en serio. No lo sé con exactitud porque no soy Irel, pero ¿qué si las circunstancias la empujaron a tomar malas decisiones? Selina sentía que se estaba poniendo emocional, proyectando sus propias experiencias en la situación de Irel. Calcium, sin perder la calma, entonces comentó: ¿Y eso qué tiene de malo? Los rumores van y vienen. No es algo a lo que nadie esté libre aquí, pero tampoco es algo que importe demasiado. Ese es exactamente el problema. No todos tienen la capacidad para enfrentar los rumores como tú lo haces. Y si ella sentía que no encajaba aquí, ¿qué si no se sentía segura? ¿Qué si pensaba que la muerte era lo mejor? La voz de Selina se había elevado hasta convertirse en gritos, y cuando se dio cuenta, ya estaba de pie mientras Calcium la observaba con una expresión consternada. Suspirando, se disculpó. Sabía que había proyectado su vida en la de Irel y que había descargado su frustración en Calcium. Sin embargo, y después de un largo silencio, este también se levantó y con firmeza la tomó de los hombros. Su altura imponente obligó a Selina a alzar la vista para mirarlo. Sus ojos turquesa brillaban con una intensidad que ella no había visto antes, y con una voz llena de convicción le dijo entonces: Sin importar los rumores que se hubieran propagado fueran ciertos o no, no me hubiera importado, y lo mismo sucede contigo. Así que jamás permitas que nadie nunca te intimide. Recuerda, jamás dejaré que alguien te lastime. No voy a romper nuestro trato. Tú no estás sola. Selina, abrumada por la intensidad de sus palabras, simplemente asintió. El momento era tan poderoso que casi podía sentir la calidez de su promesa envolviéndola. Pero entonces Calcium agregó, suavizando su voz y sin perder su seriedad: Sin embargo, en lo que dure nuestro trato, no puedes tener un escándalo con otro hombre, dijo él, dejando a Selina con más preguntas que respuestas y una extraña sensación cálida en su corazón.
A la mañana siguiente, Selina se enteró por June que Rosalind y Fionel se estaban preparando para marcharse. Sí, al parecer June ya estaba actuando como una fiel subordinada. Sin embargo, cuando Selina salió junto al duque para despedir a sus inesperados invitados, no recibió ni una sola mirada ni mucho menos un saludo. Bueno, entonces, ¿las veré pronto en la capital?, dijo Selina con una sonrisa forzada. Rosalind, sin siquiera girar la cabeza, respondió con un frío y desinteresado: sí, si llega a suceder eso. Antes de subir al carruaje, dejando tras de sí solo unas palabras escasas, el eco de aquellas resonó en la mente de Selina. ¿Era esa una amenaza velada? ¿Una advertencia de que algo fatal podría ocurrir antes de que siquiera alcanzara la capital? Bueno, sin importar la respuesta, una cosa era clara: Selina no dejaría al duque bajo ninguna circunstancia. Finalmente, Calcium también se unió a las clases de la señora Janet, cuyo cambio de actitud fue bastante drástico, y Selina no pudo evitar comentar con una sonrisa sarcástica, a lo cual la señora Janet con su mirada severa reprendió. Incluso al quejarse hay que hacerlo con respeto. Luego le lanzó una lección sobre cómo incluso sin la presencia de otros uno siempre debía mantener un comportamiento impecable, bla 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 bla. Sin embargo, al notar la sorpresa en los ojos de Calcium, la señora Janet se detuvo. Selina nunca antes la había visto tan incómoda. Es probable que haya una diferencia entre la etiqueta y los modales de una dama, intentó justificar la señora Janet, pero Selina solo pudo inclinar la cabeza, disfrutando la repentina vacilación de la mujer que normalmente era tan segura de sí misma. No te preocupes, señora Janet, ¿no te lo dije ya? Yo no aspiro a ser la duquesa de Lenvir, dijo, saboreando la sorpresa en el rostro de la mujer. Y no planeo quedarme aquí para siempre, solo estoy de paso y cuando me vaya, me iré sin ataduras. Y no estaba mintiendo, solo estaba recordándose el acuerdo que tenía con Calcium. Y no tienes que tratarme como si estuvieras preparando a una duquesa de reserva, añadió Selina pensando en Airel, a quien la señora Janet parecía considerar más adecuada para ese papel. Calcium, sintiendo el cambio de ambiente, se tensó. La lealtad excesiva podía convertirse en un obstáculo, pensó para sí mismo. Solo asegúrate de que las clases sean las necesarias para no dañar la reputación de Lenvir, dijo con firmeza. La señora Janet, sorprendentemente dócil ante las palabras de este, asintió en silencio, muy obediente. Y aunque la situación había empezado como una molestia, Selina pronto demostró ser una alumna brillante, como la señora Janet había informado a Calcium días anteriores. Pero quien estaba acostumbrado a las formalidades básicas, nunca estuvo preparado para la complejidad del lenguaje social, con sus miradas, movimientos sutiles de labios y gestos aparentemente insignificantes. Espera, ¿todo el mundo sabe esto?, preguntó Calcium desconcertado. Las damas sí, los hombres a menudo se confunden, así que a veces prefieren hablar directamente, respondió la señora Janet con pesar. Selina, por otro lado, sin poder resistirse, se rió a carcajada limpia. Sí, sus modales completamente olvidados. Incluso se atrevió a provocar a Calcium aún más, haciendo un gesto que implicaba algo mucho más atrevido. Completamente divertida con romper su fachada impenetrable, su sonrisa se convirtió en una mueca juguetona mientras continuaba con su charla en clave, esperando ver a Calcium sonrojarse o ponerse nervioso. Pero finalmente, sin poder soportarlo más, la señora Janet cortó su diversión. Señorita Selina, eso es suficiente. Ay, pero solo estoy practicando, replicó Selina con calma, casi con inocencia. ¿Qué harás si otra mujer intenta seducirte de esta manera? Necesitamos ensayar, duque. Calcium, atrapado en la lógica de Selina, no tuvo más remedio que seguir su juego. Preferiría no aprender y simplemente ignorarlo como lo he hecho hasta ahora, dijo, deseando poner fin a la conversación. Ay no, duque, pero entonces ¿cómo vas a responder a las señales que te estoy enviando?, preguntó Selina, enviándole otra mirada cargada de insinuación. Calcium negó con la cabeza, rindiéndose a la evidencia de que estaba fuera de su elemento. No puedes simplemente manejar el mundo social por tu cuenta. El duque debería acompañarme, respondió Selina, tratando de hacerle entender la importancia de su presencia, y finalmente, el duque, en un intento por recuperar el control, se levantó y extendió la mano hacia ella. Parece que la clase de conversación ha sido suficiente. Ahora déjame mostrarte algo en lo que realmente soy bueno. Siguiendo el juego, Selina preguntó en señas cómo pensaba hacerlo. Calcium entonces respondió: Con mi cuerpo, por supuesto. ¿De repente?
Selina estaba sorprendida, jamás había esperado una réplica como esa de parte del duque. La misma señora Janet se quedó con los ojos cuadrados, vaya vieja cochina. Ignorando la sorpresa en su rostro, Calcium explicó que se refería a bailar, y guiándola al centro del salón, Selina permitió que Calcium la envolviera. No obstante, mientras la mano firme de él la sostenía, también sintió un ligero escalofrío al contacto de sus suaves labios en el dorso de su mano, un gesto que parecía algo más que una simple formalidad. Y por un momento sus miradas se encontraron y el tiempo pareció detenerse. Había una intensidad en los ojos turquesos de Calcium que hizo que Selina se estremeciera. Ay, debió ser pecado que un hombre fuera tan guapo. ¿Y por qué estaba pensando en esas cosas? No, ¿por qué de pronto se sentía tan nerviosa? ¿Calcium lo habría notado? Al observarlo con sus mejillas sonrosadas, Selina notó que sí, en efecto, él lo había notado. La sonrisa socarrona lo delataba. Afortunadamente, él no mencionó nada y comenzó a guiarla en los pasos básicos. No es necesario memorizar un patrón específico, solo sigue mis movimientos, explicó mientras sus cuerpos comenzaban a moverse al unísono. Selina, aunque estaba acostumbrada a la danza, se encontró disfrutando de la fluidez en los movimientos de Calcium. Su baile, aunque simple, era sincero y directo, reflejando su personalidad. La tensión entre ellos disminuyó a medida que avanzaban, pero cuando sus miradas se cruzaron de nuevo, Selina sintió que algo había cambiado. Calcium no solo era un duque para ella, sino un hombre con pensamientos y emociones que comenzaban a resonar con los suyos. Y mientras el baile continuaba, Selina no pudo evitar sentirse cautivada por los ojos de Calcium, un extraño y fascinante turquesa que a veces parecían celestes y otras veces grises. Y por primera vez, sus juegos y provocaciones no se sintieron como una simple diversión, sino como algo más, algo que no estaba dentro del trato. Y entonces el baile se detuvo y ella preguntó con una voz apenas audible si ya habían terminado, rompiendo el hechizo que los había envuelto. Calcium, normalmente tan seguro de sí mismo, parecía perdido en sus pensamientos. Sí, parece que sí, respondió un poco aturdido, y tratando de recuperar su compostura, Selina sonrió como era habitual. Es divertido bailar contigo, duque. Debo admitir que eres mejor de lo que esperaba. Calcium luchó mentalmente por un momento. La sonrisa de Selina era tan brillante que no podía mirar hacia otro lado, y entonces dos voces resonaron en su cabeza al mismo tiempo. La crítica dura de su madre que le decía: «Eres tan aburrido como él. Pareces solo un aburrido títere». Y la voz efusiva de Selina que repetía: «En serio me divertí mucho, duque». Y aunque no supo cuál de las dos voces tenía razón, fue la última la que hizo que su corazón se acelerara. El duque, aún confundido por las emociones que lo embargaban, solo pudo murmurar una respuesta vaga mientras se giraba para despedirse. Solo entonces Selina lo llamó por su nombre, y quizás fue consciente o inconscientemente, pero Calcium reconoció algo. Estar con Selina lo hacía sentirse completamente cálido. Y días después, tras varias lecciones y muchos altibajos, finalmente todos los preparativos para partir a la capital estaban listos. Si el video te gustó, por favor apóyanos con un like y sobre todo coméntanos qué piensas, nos encanta leerlos. Y si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campanita para que nuestras actualizaciones te sean notificadas. Muchas gracias.